Capítulo 5. Descendencia de Rubén, primogénito de Israel. Rubén era el primogénito, pero en la genealogía no fue reconocido como tal por haber profanado el lecho de su padre. Su derecho de primogenitura pasó a los hijos de José, hijo de Israel. Y aunque es verdad que Judá fue más poderoso que sus hermanos y hasta llegó a ser jefe de ellos, la primogenitura pasó a José. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, fueron Hanoc, Falú, Hezrón y Carmí. Los descendientes de Joel en línea directa fueron Semaías, Gog, Simí, Micaías, Reaías, Baal y Beerá, jefe de los rubenitas. A este último se lo llevó cautivo Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Estos fueron los parientes de Beerá, según los registros genealógicos de sus familias: Jehiel el jefe, Zacarías y Bela, hijo de Asaz, hijo de Semá, hijo de Joel. Bela habitó en Aroer, y su territorio se extendía hasta Nebo y Baal Megón. Por el oriente se extendía hasta el borde del desierto que colinda con el río Éufrates, pues sus ganados aumentaron mucho en la tierra de Galaad. En el tiempo de Saúl le declararon la guerra a los agarenos y los derrotaron, y se establecieron en la región oriental de Galaad. Estos fueron los hijos de Gad que habitaron frente a los rubenitas en la región de Basán hasta llegar a Salcá. Joel fue el jefe en Basán, el segundo Safán, y luego Hanai y Safat. Sus parientes, según las familias patriarcales, fueron 7 en total: Micael, Mesulán, Sabá, Jorai, Jacán, Sia y Eber. Estos fueron los hijos de Abijail, hijo de Jurí, hijo de Jaroa, hijo de Galaad, hijo de Micael, hijo de Jesisai, hijo de Yadó, hijo de Bus. El jefe de sus familias era Ahí, hijo de Abdiel y nieto de Guní. Estos habitaron en Galaad, en Basán y sus aldeas, y en todos los campos de pastoreo de Sarón, hasta sus confines. La genealogía de ellos se registró en el tiempo de Jotán, rey de Judá, y de Jeroboam, rey de Israel. Los rubenitas, los gaditas y los de la media tribu de Manasés contaban con un ejército de 44,760 hombres valientes, armados de escudo y de espada, hábiles en el manejo del arco y diestros en la guerra. Combatieron a los agarenos y a Jetur, Nafis y Nodab. Por cuanto confiaban en Dios, clamaron a él en medio del combate, y Dios los ayudó a derrotar a los agarenos y a sus aliados. Se apoderaron de su ganado 50,000 camellos, 250,000 ovejas y 2,000 burros, y capturaron a 100,000 personas, a muchas de las cuales mataron, porque Dios estaba con ellos. En ese lugar habitaron hasta el tiempo del exilio. Los hijos de la media tribu de Manasés eran numerosos y se establecieron en el país, desde Basán hasta Baal Hermón, Senir y el monte Hermón. Los jefes de sus familias patriarcales fueron Efer, Isí, Eliel, Asriel, Jeremías, Odavías y Yadiel. Todos ellos eran guerreros valientes, hombres importantes y jefes de sus respectivas familias patriarcales, pero pecaron contra el Dios de sus antepasados, pues se prostituyeron al adorar a los dioses de los pueblos de la región, a los cuales Dios había destruido delante de ellos. Por eso el Dios de Israel incitó contra ellos a Pul, es decir, a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, quien deportó a los rubenitas, los gaditas y a la media tribu de Manasés, llevándolos a Jalach, Jabor, Ará y al río Gozán, donde permanecen hasta hoy. Capítulo 6. Estos fueron los hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari. Hijos de Coat: Amirán, Izar, Hebrón y Uziel. Hijos de Amirán: Aarón, Moisés y Miriam. Hijos de Aarón: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar fue el padre de Finés. Finés fue el padre de Abisúa. Abisúa fue el padre de Buquí.
Buquí fue el padre de Uzi. Uzi fue el padre de Seraías. Seraías fue el padre de Merayot. Merayot fue el padre de Amarías. Amarías fue el padre de Agitob. Agitob fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Ahimás. Ahimás fue el padre de Azarías. Azarías fue el padre de Joanán. Joanán fue el padre de Azarías, quien ejerció el sacerdocio en el templo que Salomón construyó en Jerusalén. Azarías fue el padre de Amarías. Amarías fue el padre de Agitob. Agitob fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Salum. Salum fue el padre de Hilquías. Hilquías fue el padre de Azarías. Azarías fue el padre de Seraías. Y Seraías fue el padre de Josadac. Josadac fue llevado al cautiverio cuando el Señor deportó a Judá y a Jerusalén por medio de Nabucodonosor. Los hijos de Leví fueron Gersón, Coat y Merari. Hijos de Gersón, Libní y Simí. Hijos de Coat, Amirán, Izar, Hebrón y Uziel. Hijos de Merari, Mahli y Musí. Estos fueron los descendientes de los levitas por sus familias. Los descendientes de Gersón en línea directa fueron Libní, Yahat, Simá, Joa, Idó, Sera y Yatrai. Los descendientes de Coat en línea directa fueron Aminadab, Coré, Asir, Elcaná, Ebiasaf, Asir, Tahat, Uriel, Usías y Saúl. Los hijos de Elcaná fueron Amasai y Ahimot. Los descendientes de Ahimot en línea directa fueron Elcaná, Sofai, Nahat, Eliab, Jeroán y Elcaná. Los hijos de Samuel fueron Basni el primogénito y Abías. Los descendientes de Merari en línea directa fueron Mahli, Libní, Simí, Usa, Simá, Hagías y Asaías. Estos fueron los cantores que David nombró para el templo del Señor desde que se colocó allí el arca. Ellos ya cantaban en la tienda de reunión delante del santuario antes de que Salomón edificara el templo del Señor en Jerusalén. Luego continuaron su ministerio según las normas establecidas. Estos y sus hijos estuvieron a cargo del canto. De los descendientes de Coat, el cantor Emán fue hijo de Joel, descendiente en línea directa de Samuel. Elcaná, Jeroán, Eliel, Toa, Suf, Elcaná, Maat, Amasai, Elcaná, Joel, Azarías, Sofonías, Tahat, Asir, Ebiasaf, Coré, Izar, Coat, Leví e Israel. A la derecha de Emán se colocaba su pariente Asaf, hijo de Berequías, descendiente en línea directa de Simá, Micael, Baseías, Malquías, Etní, Sera, Adaías, Etán, Simá, Simí, Yahat, Gersón y Leví. A la izquierda de Emán se colocaba Etán, hijo de Quisi, que era de sus parientes los meraritas y descendiente en línea directa de Abdí, Maluc, Hasabías, Amasías, Hilquías, Amsí, Baní, Semer, Mahli, Musí, Merari y Leví. Sus hermanos los levitas estaban al servicio del santuario en el templo de Dios. Aarón y sus hijos estaban encargados de quemar las ofrendas sobre el altar de los holocaustos y sobre el altar del incienso. De acuerdo con lo ordenado por Moisés, siervo de Dios, eran también responsables de todo lo relacionado con el lugar santísimo y de hacer la expiación por Israel. Los descendientes de Aarón en línea directa fueron Eleazar, Finés, Abisúa, Buquí, Uzi, Seraías, Merayot, Amarías, Agitob, Sadoc y Ahimás. Estos fueron los territorios donde vivían los descendientes de Aarón. A las familias de los coatitas se les adjudicó por sorteo Hebrón, en la tierra de Judá, con sus campos de pastoreo. A Caleb, hijo de Jefone, le tocaron el campo de la ciudad y sus aldeas. A los descendientes de Aarón les entregaron las siguientes ciudades de refugio: Hebrón, Libná, Jatir, Estemoa, Hilén,
Debir, Asán y Bet-Semes, con sus respectivos campos de pastoreo. De la tribu de Benjamín les dieron Geba, Alemet y Anatot, con sus respectivos campos de pastoreo. En total les tocaron 13 ciudades distribuidas entre sus familias. Al resto de los descendientes de Coat les tocaron por sorteo 10 ciudades de la media tribu de Manasés. A los descendientes de Gersón, según sus familias, les dieron 13 ciudades de las tribus de Isaacar, Aser y Neftalí, y de la tribu de Manasés, que estaba en Basán. A los descendientes de Merari, según sus familias, les tocaron por sorteo 12 ciudades de las tribus de Rubén, Gad y Zabulón. Fue así como los israelitas entregaron a los levitas estas ciudades con sus campos de pastoreo. Les adjudicaron por sorteo las ciudades de las tribus de Judá, Simeón y Benjamín, las cuales ya han sido mencionadas. Algunas de las familias descendientes de Coat recibieron por sorteo ciudades de la tribu de Efraín. Como ciudades de refugio les dieron Siquén en los montes de Efraín, Geser, Jocmeán, Bet-Jorón, Ayalón y Gat-Rimón, con sus respectivos campos de pastoreo. De la media tribu de Manasés les entregaron a Ner y Bileán, con sus respectivos campos de pastoreo. Estas fueron las ciudades asignadas al resto de las familias de Coat. Los descendientes de Gersón recibieron las siguientes ciudades de la media tribu de Manasés: Golán de Basán y Astarot, con sus respectivos campos de pastoreo. De la tribu de Isaacar recibieron Sedes, Daberat, Ramot y Anén, con sus respectivos campos de pastoreo. De la tribu de Aser recibieron Masal, Abdón, Ucoc y Rehob, con sus respectivos campos de pastoreo. De la tribu de Neftalí recibieron Sedes de Galilea, Amón y Kiriatayim, con sus respectivos campos de pastoreo. Los demás descendientes de Merari recibieron las siguientes ciudades de la tribu de Zabulón: Rimón y Tabor, con sus respectivos campos de pastoreo. De la tribu de Rubén, que está en la ribera oriental del Jordán, frente a Jericó, recibieron Beser, que está en el desierto, Hasa, Cademot y Mefat, con sus respectivos campos de pastoreo. De la tribu de Gad recibieron Ramot de Galaad, Mahanayim, Esbón y Jazer, con sus respectivos campos de pastoreo. Salmo 77. A Dios elevo mi voz suplicante, a Dios elevo mi voz para que me escuche. Cuando estoy angustiado, recurro al Señor. Sin cesar elevo mis manos por las noches, pero me niego a recibir consuelo. Me acuerdo de Dios y me lamento, medito en Él y desfallezco. No me dejas conciliar el sueño, tan turbado estoy que ni hablar puedo. Me pongo a pensar en los tiempos de antaño, de los años ya idos me acuerdo. Mi corazón reflexiona por las noches, mi espíritu medita e inquiere. ¿Nos rechazará el Señor para siempre? ¿No volverá a mostrarnos su buena voluntad? ¿Se habrá agotado su gran amor eterno y sus promesas por todas las generaciones? ¿Se habrá olvidado Dios de sus bondades y en su enojo ya no quiere tenernos compasión? Y me pongo a pensar, esto es lo que me duele, que haya cambiado la diestra del Altísimo. Prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros de antaño. Meditaré en todas tus proezas, evocaré tus obras poderosas. Santos, oh Dios, son tus caminos. ¿Qué Dios hay tan excelso como nuestro Dios? Tú eres el Dios que realiza maravillas, el que despliega su poder entre los pueblos. Con tu brazo poderoso redimiste a tu pueblo, a los descendientes de Jacob y de José. Las aguas te vieron, oh Dios, las aguas te vieron y se agitaron. El propio abismo se estremeció con violencia. Derramaron su lluvia las nubes, retumbaron con estruendo los cielos, rasgaron el espacio tus centellas. Tu estruendo retumbó en el torbellino y tus relámpagos iluminaron el mundo.
la tierra se estremeció con temblores, te abriste camino en el mar, te hiciste paso entre las muchas aguas, y no se hallaron tus huellas. Por medio de Moisés y de Aarón, guiaste como un rebaño a tu pueblo. Salmo 78. Pueblo mío, atiende a mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No las esconderemos de sus descendientes. Hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes, para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos. Así ellos pondrían su confianza en Dios, y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Así no serían como sus antepasados, generación obstinada y rebelde, gente de corazón fluctuante, cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios. La tribu de Efraín, con sus diestros arqueros, se puso en fuga el día de la batalla. No cumplieron con el pacto de Dios, sino que se negaron a seguir sus enseñanzas. Echaron al olvido sus proezas, las maravillas que les había mostrado, los milagros que hizo a la vista de sus padres en la tierra de Egipto, en la región de Zoán. Partió el mar en dos para que ellos lo cruzaran, mientras mantenía las aguas firmes como un muro. De día los guió con una nube, y toda la noche con luz de fuego. En el desierto partió en dos las rocas, y les dio a beber torrentes de aguas. Hizo que brotaran arroyos de la peña, y que las aguas fluyeran como ríos. Pero ellos volvieron a pecar contra él. En el desierto se rebelaron contra el Altísimo. Con toda intención pusieron a Dios a prueba, y le exigieron comida a su antojo. Murmuraron contra Dios y aún dijeron: ¿podrá Dios tendernos una mesa en el desierto? Cuando golpeó la roca, el agua brotó en torrentes. Pero podrá también darnos de comer, podrá proveerle carne a su pueblo. Cuando el Señor oyó esto, se puso muy furioso. Su enojo se encendió contra Jacob, su ira ardió contra Israel, porque no confiaron en Dios, ni creyeron que Él los salvaría. Desde lo alto dio una orden a las nubes, y se abrieron las puertas de los cielos. Hizo que les lloviera maná, para que comieran. Pan del cielo les dio a comer. Todos ellos comieron pan de ángeles. Dios les envió comida hasta saciarlos. Desató desde el cielo el viento solano, y con su poder levantó el viento del sur. Cual lluvia de polvo hizo que les lloviera carne, nubes de pájaros como la arena del mar. Los hizo caer en medio de su campamento y en los alrededores de sus tiendas. Comieron y se hartaron, pues Dios les cumplió su capricho. Pero el capricho no les duró mucho. Aún tenían la comida en la boca cuando el enojo de Dios vino sobre ellos. Dio muerte a sus hombres más robustos, abatió a la flor y nata de Israel. A pesar de todo, siguieron pecando y no creyeron en sus maravillas. Por tanto, Dios hizo que sus días se esfumaran como un suspiro, que sus años acabaran en medio del terror. Si Dios los castigaba, entonces lo buscaban, y con ansias se volvían de nuevo a él. Se acordaban de que Dios era su roca, de que el Dios Altísimo era su Redentor, pero entonces lo halagaban con la boca y le mentían con la lengua. No fue su corazón sincero para con Dios, no fueron fieles a su pacto. Sin embargo, Él les tuvo compasión, les perdonó su maldad y no los destruyó. Una y otra vez contuvo su enojo y no se dejó llevar del todo por la ira. Se acordó de que eran simples mortales, un efímero suspiro que jamás regresa. Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo entristecieron en los páramos. Una y otra vez ponían a Dios a prueba, provocaban al Santo de Israel. Jamás se acordaron de su poder, de cuando los rescató del opresor, ni de sus señales milagrosas en Egipto, ni de sus portentos en la región de Zoán.
cuando convirtió en sangre los ríos egipcios, y no pudieron ellos beber de sus arroyos, cuando les envió tábanos que se los devoraban, y ranas que los destruían, cuando entregó sus cosechas a los saltamontes, y sus sembrados a la langosta, cuando con granizo destruyó sus viñas, y con escarcha sus higueras, cuando entregó su ganado al granizo, y sus rebaños a las centellas, cuando lanzó contra ellos el ardor de su ira, de su furor, indignación y hostilidad, todo un ejército de ángeles destructores, dio rienda suelta a su enojo, y no los libró de la muerte, sino que los entregó a la plaga, dio muerte a todos los primogénitos de Egipto, a las primicias de su raza en los campamentos de Cam, a su pueblo lo guió como a un rebaño, los llevó por el desierto como a ovejas, infundiéndoles confianza para que no temieran, pero a sus enemigos se los tragó el mar, trajo a su pueblo a esta su tierra santa, a estas montañas que su diestra conquistó. Al paso de los israelitas expulsó naciones, cuyas tierras dio a su pueblo en heredad. Así estableció en sus tiendas a las tribus de Israel. Pero ellos pusieron a prueba a Dios, se rebelaron contra el Altísimo y desobedecieron sus estatutos. Fueron desleales y traidores como sus padres, tan falsos como un arco defectuoso. Lo irritaron con sus santuarios paganos, con sus ídolos despertaron sus celos. Dios lo supo y se puso muy furioso, por lo que rechazó completamente a Israel. Abandonó el tabernáculo de Silo, que era su santuario aquí en la tierra, y dejó que el símbolo de su poder y gloria cayera cautivo en manos enemigas. Tan furioso estaba contra su pueblo, que dejó que los mataran a filo de espada. A sus jóvenes los consumió el fuego, y no hubo cantos nupciales para sus doncellas. A filo de espada cayeron sus sacerdotes, y sus viudas no pudieron hacerles duelo. Despertó entonces el Señor, como quien despierta de un sueño, como un guerrero que por causa del vino lanza gritos desaforados. Hizo retroceder a sus enemigos, y los puso en vergüenza para siempre. Rechazó a los descendientes de José, y no escogió a la tribu de Efraín. Más bien escogió a la tribu de Judá y al monte Sión, al cual ama. Construyó su santuario alto como los cielos, como la tierra que él afirmó para siempre. Escogió a su siervo David, al que sacó de los apriscos de las ovejas, y lo quitó de andar arriando los rebaños, para que fuera el pastor de Jacob su pueblo, el pastor de Israel su herencia. Y David los pastoreó con corazón sincero, con mano experta los dirigió.